Historia del romanticismo. Este fue un movimiento artístico que se expandió por Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sus inicios están asentados en Alemania y Francia. El siglo XIX, si bien es cierto, historiadores acusan que desde hace mucho antes, algunos artistas comenzaban a dar muestras de sus trabajos románticos, valorando mucho más la imaginación y la intuición que el objetivo y razonado de la ilustración, que es el movimiento que mostramos anteriormente. Fue a partir de allí cuando el movimiento del romanticismo y sus poemas deja de ser contado como un espíritu de rebeldía de autores concretos y consigue manifestarse entre las masas, concurriendo cada vez más poetas, escritores y pintores, y asentando así lo que puede ser el movimiento artístico más monumental de la época, llegando a cada rincón de Europa, en este siglo y los posteriores. Concepto de romanticismo. El romanticismo fue una corriente de pensamiento que influenció no solo a diferentes disciplinas artísticas, sino también la política y la percepción del mundo de quienes lo promovieron. Las ideas románticas estaban en contraposición del neofascismo y la ilustración, tomándose el término romanticismo como opuesto a lo clásico. Hace referencia a las emociones que la naturaleza, los espacios agrestes, etc., despiertan la melancolía del individuo, así como inverosímil o increíble. Características del romanticismo: exaltación del individualismo. La libertad, igualdad y fraternidad fueron factores que surgieron dándole valor y poder al individualismo en cada persona. Soledad. Los seres románticos sentían que la cruel realidad no complacía sus anhelos, lo que los llevó a tener la necesidad de rebelarse contra lo que ya se conocía. Cultura. Se unió con todos los artes culturales de la época, donde se resalta en los elementos estéticos como lo son la pintura, la literatura y la música. Libertad y rebeldía. Estos dos factores surgieron gracias a que para los románticos la realidad era abrumadora y buscaban alguna manera de evadirla. Evadir la realidad era otra de sus características. Como ya se ha mencionado, los artistas románticos querían ignorar y evadir la realidad porque la molestaba. Es por ello que en esa época se consideraba que un buen romántico debía morir joven, ya sea suicidarse por tristeza, depresión o por amor, o fallecer por tuberculosis. Historia del realismo. La aparición y desarrollo del realismo fue fruto de la agitada situación política que protagonizó Francia a raíz del derrocamiento de la monarquía burguesa de Luis Felipe y de la proclamación de la Segunda República en 1848. Es a lo largo de esos años cuando surgen el movimiento obreros y proletarios que se inspira en nuevos sentimientos sociales como cooperativismo, mutualismo, comuna, etc., y en nuevas ideas políticas como socialismo, comunismo y anarquismo. Los artistas entendían el realismo como una reacción frente al movimiento romántico que evadía la realidad a través de sus mundos subjetivos conceptualizados, de ensoñación y añoranza, sobre recuerdos históricos y al movimiento naturalista que realizaba y ocultaba bajo una aparente paz y fecundo trabajo en armonía con la naturaleza. Su fidelidad al detalle en la diferencia de la glorificación idealizadora romántica y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico. Concepto del realismo. Por realismo se entiende una tendencia estética y artística prácticamente literaria, pictórica y escultórica, que aspira a lo parecido o la correlación lo más precisa viable que en medio de las maneras de arte y representación y la verdad misma que las inspira, es decir, una tendencia que valora el parecido de una obra de arte para con el planeta real que representa. Esta ideología nació formalmente en Francia durante el siglo XIX, bajo la predominación del racionalismo y la tradición de la Ilustración francesa, que privilegiaba la inteligencia humana y el razonamiento de la verdad por arriba de los sentimientos y el planeta personal. Características. El realismo literario se caracterizó por su compromiso social, la representación de la realidad tal como era percibida, el afán de la objetividad y la claridad del discurso. Todo esto se despliega en compromiso moral, político y humanitario. Preocupado por los problemas sociales, el realismo literario se caracteriza por un declarado compromiso moral, político y o humanitario. Representación de la realidad concreta en vista como materia de creación sin excluir los elementos desagradables. Los escritores prefieren aquellos aspectos evadidos frecuentemente en el arte romántico, tales como los problemas y contradicciones sociales. Historia del naturalismo.
El naturalismo es un desplazamiento literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, como una aplicación directa del pensamiento positivista, y que tiene como fin explicar la verdad psicológica y social con los mismos procedimientos usados en las ciencias naturales. Concepto del naturalismo. El naturalismo es una corriente literaria, artística y filosófica que tiene lugar a finales del siglo XIX. A menudo, el naturalismo es considerado como un sesgo más extremo del realismo. Características del naturalismo. Se centra en las clases bajas y marginadas. Usa un lenguaje popular y vulgar, reivindicando de este modo lo que la literatura aristocrática rehuía. No se identifica con los valores morales y éticos de la burguesía de la época. Los personajes protagonistas ya no son arquetipos burgueses. El naturalismo pone en el centro de la escena a criminales, psicópatas, maniáticos sexuales, prostitutas, etc.